Ahora sí, ¿cómo están? Muy bienvenidas, bienvenidos todos. Esta es la octava sesión de los conversatorios iberoamericanos entre observatorios culturales. Mi nombre es Marcia Jado, estoy acá en representación del Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia. Estoy físicamente aquí en Valencia, España, y me acompañan uno de los coanfitriones, está Manuel Gama. Hola Manuel. Manuel, entiendo que está físicamente en Portugal, el Observatorio de Políticas de Ciencia, Comunicación y Cultura de la Universidad do Minho, Portugal, junto con, mira, justo ahí se conecta con Fátima. Nosotros somos los tres anfitriones y les damos la bienvenida. Fátima es del Observatorio de Políticas Públicas Culturales de la Universidad de Brasilia. Estamos cada uno de estos tres observatorios. Moderamos sesión ahí, nos vamos turnando las sesiones. Esta es la número 8, todavía nos quedan 4 más. Y la cita es siempre a la misma hora, en el mismo lugar, en este mismo link, el tercer lunes de cada mes. Así que aprovecho de dejarlas a todas y a todos invitados. Ven también ahí en pantalla, estamos con Bárbara Negrón, del Observatorio de Políticas Culturales de Chile. Hola Bárbara. Y estamos también, por el otro lado, con Susana Dominzain del Observatorio Universitario de Políticas Culturales del Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos de la Universidad de la República de Uruguay. A ver si lo dije bien Perfecto, completo. perfecto. Estupendo. Nada, les doy la bienvenida a todas y a todos. A través del chat en unos minutos más voy a pasarles algunos enlaces de los observatorios que estamos participando hoy día y un link donde ya tenemos colgadas todas las sesiones anteriores, quedan todas grabadas en video, al igual que esta, y están ahí. La idea es que ese material se difunda lo más posible, así que les agradecemos a todas y a todos los que nos están escuchando que aprovechen y lo utilicen. Siendo así, damos inicio ya a este octavo conversatorio. Le voy a pedir tanto a Susana como a Bárbara que de manera muy breve nos comenten algunos datos sobre sus observatorios. De quién dependen, cuándo se crearon, cómo se financian, cuántas personas trabajan. Si quieres, Bárbara, partes tú y luego le damos la Claro que palabra a sí. Susana y ya luego vamos a ir cambiando. Gracias. Gracias, Marcia. Hola a todos. Bueno, nosotros somos el Observatorio de Políticas Culturales de Chile. Somos una institución independiente. Quiere decir que no dependemos de ninguna otra institución y nos financiamos con los mismos servicios que prestamos: estudios, asesorías, capacitaciones, fondos públicos. Lo que, bueno, tiene sus grandes ventajas, por una parte, y sus grandes desventajas, como podrán imaginar. Trabajamos desde Santiago de Chile, pero trabajamos con varias regiones del país. Somos 4 personas las que estamos permanentemente en el equipo, pero este puede verse incrementado dependiendo de los estudios que tengamos. Entonces pasamos de 4 a 15 eh, a veces, pero somos una institución independiente y eso nos permite, por una parte, cumplir con nuestra misión, que es contribuir al conocimiento que hay sobre el sector cultural y las políticas culturales, pero esa contribución se materializa sobre todo mirando y haciendo seguimiento de las políticas culturales públicas. Y ahí la independencia es muy importante. Perfecto. Susana, si quieres nos cuentas tú ahora un poquito, por favor. ¿Cómo no? Bueno, nosotros somos de la Universidad de la República, somos todas investigadoras en este momento. El equipo son unas 5 y mujeres, dio la casualidad. Todas hemos concursado, todas somos de la universidad. Y se funda esto en el 2001, en el peor momento que estaba pasando tanto Argentina como Uruguay en su crisis económica, y se lleva adelante, lo cual dificultó el salir adelante y presentar al observatorio, que era algo nuevo en el país. La cultura no siempre fue tenida en cuenta en Uruguay, aún hoy. El sistema político no siempre entendió a la cultura como parte del desarrollo, porque vi a través de los videos de ustedes, que son de gran utilidad, la importancia que se le otorga
a de qué manera podemos ofertar y decir algo con relación a incorporar la cultura al desarrollo. Bueno, acá pasó eso y nos vimos ante la necesidad de, con un profesor que tenía largo prestigio en estudios culturales como es Hugo Achúcar, digo, el poder crear, y estudiamos mucho a Chile, estudiamos mucho a Colombia, vimos por qué países latinoamericanos, estamos hablando del 2001, ¿no? Se iniciaba el siglo XXI y quisimos justamente apostar a un observatorio universitario de políticas culturales. ¿Por qué universitario? Porque es difícil que acá se invierta en estudiar cultura, en investigar cultura. Lo que hay son encuestadoras, pero no observatorios que observen, que evalúen, fuera de el interés que pueda tener los propios integrantes de ese observatorio. Y eso nos hizo mucho bien, pudimos empezar a hacer evaluaciones mucho más adelante, ¿no? En un principio, nuestro centro fueron los consumos. ¿Qué nos llevó? ¿Qué nos estimuló? Bueno, queríamos saber, bueno, ¿qué consumimos los uruguayos a nivel cultural? Y por otro lado, ¿cómo nos percibimos? ¿Cuáles son nuestros imaginarios de esta pequeña nación, de este pequeño país? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo entendemos cuál es el patrimonio del Uruguay? Las playas, los edificios. Y así fuimos generando, digo, todo un trabajo que nos fue llevando a través de una metodología de encuesta y nos permitió articular con otros organismos del Estado, tanto Facultad de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, nosotros venimos de Humanidades, y fuimos viendo también de arquitectura. Fuimos armando todo como una especie de gran banco de datos con relación fundamentalmente a las necesidades y a los consumos culturales, porque queríamos saber en qué país estábamos. No teníamos mayores conocimientos de la cultura. Eso trajo grandes discusiones dentro de la universidad, porque la cultura no se contaba, la cultura no podía ser un dato, la cultura no podía medirse, y eso fue un poco a contrapelo a lo que nosotros veníamos a proponer, que no era solamente contar, sino que el número muchas veces decía muchas cosas, y que no teníamos nada para poder argumentar realmente o poder evaluar políticas culturales. Escasas, muy escasas, pero políticas que respondían fundamentalmente a la alta cultura del Uruguay, de ese Uruguay culto, de ese Uruguay que siempre quiso ser culto, de ese Uruguay, digo, que se percibía de una manera que después se demostró que no era tanto, ¿no? Digo, pero primero hubo que, digamos, que nos Ujú. entendieran a nivel universitario y que nos Susana, mira, votaran. me tomo de eso mismo que estás conversando, comentando tú ahora, para vincularlo con la segunda pregunta, porque tiene que ver justamente con cuáles son esas prácticas que desde el observatorio que tú encabezas, esas prácticas que hemos apellidado nosotros de iberoamericanas, esas prácticas que Sí. vamos poniendo al centro de las políticas culturales para poner a la cultura como protagonista. Entonces, a Ujú. propósito justamente de esta experiencia y de estos 20 años que ya, y poquito más, que llevan Un poco ustedes, más, sí. poco más claro, 25 ya, mira, casi justito, a ver si nos puedes destacar alguna en particular que haya sido especialmente desafiante o exitosa dentro de esta trayectoria. Y ya luego Y le bueno, damos el paso a Bárbara. Gracias. perfecto. Dentro de lo que tú estás preguntando, justamente lo más desafiante fue eso, ¿no? ¿Cómo hacíamos para medir? Nosotros no queríamos quedarnos en Montevideo, casi toda la investigación está muy concentrada en Montevideo, la cultural, y queríamos ir a todo el país. Y queríamos hacer encuestas, pero no telefónicas, queríamos hacer encuestas presenciales. Entonces, como decía hoy Bárbara, ¿no? Somos 5 mujeres, pero en realidad llegamos a ser 100, 120, porque hacíamos muestras tan representativas que sacábamos, digo, 4.000 personas eran encuestadas simultáneamente, digo, y eso fue caro. Pero hubo apoyo, más que nada en particular, digo, de personas que después van a llegar al Ministerio de Cultura, entre ellos Hugo Achúcar, que fue a ser director de Cultura durante el periodo progresista,
y que fuimos aprendiendo, digo, y que no solamente quedamos con los consumos y le dimos prioridad a los consumos, sino que también a partir de los consumos surgieron una serie de políticas culturales cuando tocó gobernar, cuando le tocó al frente gobernar, que realmente vimos que nuestros datos, que creíamos que no habían servido para nada, porque nadie nos daba la más mínima señal, no habían servido, y muchas políticas hoy responden en parte a estos números que nosotros largamos, más análisis, ¿no? Porque no era solamente ¿Cuánto tiempo así. tomó ese cambio que tú estás describiendo? Entre que El cambio, levantaron un montón de datos y luego viste realmente el y resultado mira, del uso que se le pudo dar. llevamos hecho 4 mega, ¿cómo se dice? Informes, le llamábamos, pero son libros numerosos, son con mucho gráfico, pero además análisis, y fue del 2001, 2003, se publica y nos presentamos en sociedad. A tal punto impacta que un canal de televisión nos otorgó una hora de programa para que todos los jueves saliéramos a decir qué pasaba con el cine, qué pasaba con el teatro, porque además lo íbamos lo íbamos tomando en cuenta por las diferentes variables y otras que tuvimos que incorporar porque vimos que no las teníamos en cuenta y eran muy importantes, ¿no? Por ejemplo, los sectores más vulnerados que decían, esto no es para mí, yo no consumo porque esto no es para mí. Cosas de ese tipo, ¿no? De una riqueza conceptual muy importante. Y porque llegamos adelante, uno de los 4, 3 fueron nacionales, departamento por departamento, y uno fue solamente a los asentamientos de Montevideo en el 2006, porque recién entraba el frente y no estaban regularizados los asentamientos. Yo creo que ese fue uno de los trabajos más bonitos que hice en mi vida, en mi larga trayectoria, digo, porque realmente fue de mucho prejuicio primero dentro del propio equipo. ¿Cómo le vamos a preguntar a los pobres si van al cine? ¿Cómo le vamos a preguntar a los pobres si consumen teatro? Y las cosas que salían eran insólitas, ¿no? Yo creo que si hoy las hiciéramos ya sería otra historia y sería interesante hacerla. Es el desafío. Fue todo un Eso te iba a desafío. preguntar, si tienen estos informes que tú nos has descrito, ¿Mm? ¿con qué periodicidad planean repetirlo? O, Eso depende de los políticos ya. y eso depende de que nos den financiamiento. Fueron 3 financiados por el Ministerio de Educación y Cultura mientras estuvo al frente, porque obviamente que le resultaba de conocimiento y de interés. Y el de los asentamientos de Montevideo lo hicimos a voluntad, porque estábamos convencidas, junto con Achugar, de que era necesario y que iba a generar un impacto muy grande. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Antes de que el Frente perdiera la elección en el 19, propusimos hacer, porque se cumplía fecha, de 10 años se cumplían ese tipo de informe, pero no conseguimos financiamiento. Siempre financió el Estado, siempre. La publicación, si no la financiaba a nivel nacional, financiaba a nivel local. La de asentamientos la financió el municipio, digamos, lo local, lo de Montevideo. Pero los más grandes fueron la universidad. Más que el ministerio, el primero fue la Ujú. universidad, que apostó, que apostó, que Eso apostó. te iba a comentar, como ya para ir cerrando el tema, ¿tú crees que a propósito de las universidades públicas y su autonomía dentro de la realidad presupuestaria de la Universidad de la República y en Uruguay, ves viable que esto pueda ser financiado independientemente de los gobiernos de turno? Es difícil decirlo en el Uruguay. Ya. La universidad ahora está muy empobrecida. En el segundo semestre del presupuesto no nos dieron nada. Entonces, son tipo de estudios, que generan empleo durante un buen tiempo dentro del año, pero por otro lado, si no está en agenda y no tiene apoyo político, esto no sale. Eso quedó absolutamente demostrado. Mira, a Digo, propósito puede de... salir
puede salir como proyecto de investigación Ya, de la universidad, donde nos presentamos los investigadores. Por ahora nunca vi votado un proyecto de esta magnitud, pero la mayoría de las veces salió financiado por la voluntad de ministra. Primero fue una ujú, ministra mujer y después vinieron los varones, pero nos apoyaron, nos apoyaron. En el último periodo del gobierno, no, no, del perfecto. frente, digo. En Ujú, este no. en este ya no. Mira, voy a darle la palabra ahora a Bárbara. Ahí, bueno, como yo soy chilena, conozco un poco más de primera mano Con el, razón el- tenías ese tono. Sí, no, española de ¿Cierto más. que Recuerdo. sí? Sí, totalmente chilena. Soy una adoptada valenciana. Mira, interesante. Es súper, mira, que me haya tocado a mí moderar esta y no a Raúl es interesante porque, claro, viene tengo información demasiado privilegiada y demasiado sesgada, pero con ¿Mm? todo, la distancia hace lo suyo. Es súper interesante lo que ocurre para mirar con un poquito de perspectiva. Entonces, desde la experiencia que tenemos ahí en Chile, Bárbara, y que tienes tú desde el observatorio, ¿cuáles podrías hacer destacar estas como prácticas iberoamericanas que han habido dentro de lo que tú has podido justamente observar, que permiten poner la cultura al centro? Y aquí te hago una pregunta con subtítulo. Justamente la alternancia en el poder en Chile de derechas a izquierdas, casi como un reloj, desde el final de la dictadura en adelante, también debe permitirte una perspectiva particularmente interesante a ver cómo se le da o no continuidad a este tipo de perspectiva de la cultura. Sí. Pero interesante, de hecho nosotros nacimos como observatorio el 2011 cuando se produce el cambio de mando del gobierno de la Concertación, que venía de 20 años de gobierno, a primer gobierno de derecha después de la dictadura. Y eso de alguna manera favoreció el nacimiento del observatorio porque había mucha angustia del sector respecto de qué iba a pasar con las políticas culturales que para esa fecha ya tenían ya digamos, conformaban una unidad más o menos distinguible, ya teníamos institucionalidad propia, etcétera. Entonces, yo creo que, bueno, todos los observatorios que hemos podido conocer a nivel iberoamericano tienen, como decía Susana, esta voluntad de incrementar el conocimiento sobre políticas culturales, sobre cultura, y en distintas dimensiones, y cada vez un campo que se abre más. Pero yo diría que nuestra principal práctica que nos parece un aporte a lo que hemos visto que otros observatorios hacen, y que es parte de nuestro núcleo de ser, es esto de mirar lo que hace el Estado e informar lo que hace el Estado. ¿Por qué? Porque nos parecía que en todos los procesos políticos, en las elecciones, en, en todo, la cultura, como no se miraba, no aparecía como tema. Sabemos que la cultura como objeto de política pública es relativamente reciente, ha sido un camino lento de incrementos, pero nosotros queríamos poner ese foco. Entonces hacemos 4 seguimientos, 4 informes anuales de los 4 temas que nos parecen vitales en términos de política pública en cultura. Uno, el presupuesto, qué pasa con el presupuesto en cultura, qué pasa con las leyes, qué pasa con los compromisos presidenciales. O sea, cada programa de gobierno lleva un montón de promesas que luego se cumplen algunas, no se cumplen otras. Y el de financiamiento, que es un informe que tenemos en stand-by que ya vamos a retomar, pero era mirar aquellos aspectos que nos parecían esenciales de lo que hacía el Estado, hacía o dejaba de hacer. Y creemos que el solo hecho de poner la mirada en eso ha hecho que aparezca, que se hable, porque entregamos información sistematizada, que ya más o menos cada informe lleva 10 años, entonces además es un recorrido que uno puede hacer en el tiempo. Para poner un ejemplo, estamos en plena
discusión sobre el presupuesto de cultura, y yo diría que este ha sido uno de los años más complejos que nos ha tocado mirar. Em, Muchas veces el presupuesto de cultura no variaba mucho entre el proyecto que presentaba el gobierno y lo que pasaba en el Congreso. Entonces uno informaba de si subía, qué parte, cuánto subía, cuánto significaba del gasto público en términos generales, o sea, cuánto pesaba cultura en el gasto público del país, cuáles eran los énfasis. Pero esta vez se dio una discusión tan tremenda en el Congreso, tan bestial, y muchos parlamentarios tijeretearon el presupuesto de cultura, lo dejaron así como tratando de hacer política pública desde, no desde el lugar adecuado, digamos, ¿no? No desde la parte legislativa, sino interviniendo a través del presupuesto. Entonces vemos como cada vez más está empezando a generarse núcleos de conflicto político ahí, en el presupuesto. Hacemos lo mismo con las leyes para mirar si avanzan los proyectos de cultura. No es lo mismo que alguien ponga en el tapete el decir que hay un proyecto de cultura que lleva 10 años sin tramitación, o que hay temas que no están, o que hay compromisos que no se cumplen. Eso yo creo que nos ha permitido eh, no solo mirar y que el Estado se preocupe de, de que lo están observando, sino que poner en valor este tema, poner la discusión en los medios, tratar de hacer que nuestro tema, que todos sentimos como un tema más bien marginal y que va tratando de llegar hasta el centro de las preocupaciones, creo que contribuye a eso, a poner un poco más en el centro del debate público, de la agenda política, de la agenda de los medios, el tema de la cultura. Bárbara, y a propósito de poner en el centro y de algo que mencionaba recién Susana, que es algo que ocurre, bueno, tanto en Uruguay como en España y ocurre igual en Chile, a propósito del centralismo, de esto del Santiago no es Chile, solemos decir allí, Madrid no es Sí. España, Barcelona no es España, Montevideo no es Uruguay, hay un desafío ahí también. ¿Cómo lo has podido ver tú a propósito de los datos? ¿Existe información? ¿Hay que levantarla? ¿Tiene algún peso? ¿Tiene algún peso respecto al trabajo que hacen ustedes a nivel de poner en valor? ¿O todavía queda mucho por hacer para efectos de descentralizar la información que se está generando? Con mucho por hacer. Ahora nosotros tratamos justamente de hacer presente ese punto. Cuando hacemos el análisis de los fondos concursables, mostrar cuánto queda en regiones, cuánto queda en la región metropolitana, que es donde se concentra todo. Es efectivamente nuestro país un país tremendamente centralizado. Y también, claro, ahí dependemos de los datos del Estado, porque nosotros no tenemos capacidad para generar datos, salvo en algunos casos muy específicos. Entonces, nos basamos en los datos que el Estado hace. Y tenemos cierto estándar, que sean públicos, que sean periódicos, que sean confiables. Eh, entonces dependemos de eso, pero yo creo que en la medida en que nosotros vamos haciendo seguimiento, mirando y poniendo el foco en distintas cosas, se va también pensando en esta necesidad de tener ya no solo cifras por regiones. En el caso chileno, el Estado hace una encuesta similar a la que contaba Susana, desde el 2004, el primer piloto lo hace periódicamente, con cierta periodicidad que nunca es claro cuál va a ser la cantidad de años, pero lo hace. Y hasta el momento tenemos las cifras de participación cultural regional, pero ya va siendo hora de poder bajar a la comuna, porque son los datos de la comuna los que empiezan a ser cada vez más necesarios.
Ahora estamos trabajando un proyecto con una universidad, que no puedo adelantar tanto porque todavía no está anunciado, pero un proyecto que justamente mira más la ciudad, que es algo que no acostumbramos a mirar en Chile. Miramos las regiones como la gran unidad, pero la ciudad es más complejo. Entonces, eso significó también ir viendo qué datos se cuentan y conversando con el Estado también, porque nuestra relación a veces es un poco tensa, en el sentido de que hacemos seguimientos, no siempre los seguimientos son muy simpáticos para las autoridades, pero también tenemos una relación de colaboración. Entonces vamos, sobre todo con los mandos medios, ¿no? Ujú. Vamos tratando de hacer ahí una retroalimentación para ir mejorando la infraestructura de datos que existe. Mira, y a propósito de datos, las voy a trasladar hacia el segundo bloque. Si es por estudios y por datos, existen, al menos en este lado occidental que habitamos, todos los que estamos mirándonos aquí, en el lado occidental del planeta, que son los datos que más manejamos, existe suficiente evidencia como para decir, ok, la cultura aporta al desarrollo identitario, aporta en términos económicos, aporta al desarrollo sostenible. Y a pesar de esa contundente evidencia, que mientras más recursos han tenido los distintos países para poder invertir, más profunda y más impactante es la evidencia respecto del aporte que hace. A pesar de eso, cuando se armó la famosa Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, no existe la cultura como un objetivo en sí mismo. Hay diferentes posiciones, hay gente que plantea que esto no, que es transversal y que estamos en todo, por eso no estamos en ninguno. Hay otras visiones más críticas que en el fondo dicen, claro, parece ser que ni la contundencia de los datos existentes ha sido suficiente como para hacer partícipe a la cultura como un objetivo en sí mismo. Los distintos observatorios culturales, sistemas de información cultural o centros de investigación han puesto de relevancia esta discusión, y lo que yo les quería preguntar a ustedes es si existe alguna contribución específica que a ustedes, o alguna práctica o experiencia o idea que hayan pensado desde sus observatorios para impulsar la inclusión no sé si ya de un objetivo sostenible 18 o de una futura discusión hacia una agenda post-2030, una reflexión en torno a por qué quedamos fuera o si acaso somos transversales. No sé cuál es la posición de cada una. Susana. Y yo te diría que, más allá de lo cortito que es el tiempo, ¿verdad? Para contar tantos años de trabajo, primero responderle no, mirarnos con Bárbara, porque me interesa. Yo había escuchado ese foco que Chile hacía y este observatorio hacía con relación a lo que el Estado hace, y de alguna manera actuar como evaluadores digo, me pareció muy interesante en el momento que yo lo había escuchado. Ahora lo recordé nuevamente. A nosotros, todo el trabajo que hemos hecho nos llevó al revés, no tanto a fijarnos y a evaluar al Estado sin querer calificarlo, digo, sino a la sociedad civil. Uruguay vivió un proceso muy interesante, que eso también creo que se debe tener en cuenta, y que quizás para hacia los 30, digamos, podríamos ponerle un poco más de foco, que son las sociedades. Las sociedades, por ejemplo, en Uruguay siempre fue muy escaso la existencia de movimientos sociales. Lo que había era movimiento obrero, movimiento de jubilados, movimiento de cooperativas de ayuda mutua, y movimiento estudiantil, la FEU. Eran muy institucionales, eran movimientos sociales, a través de los cuales se expresaba la sociedad. Esto de que yo sostengo de que durante el frente, más allá de todas las críticas que se pueden hacer, que faltó, que no faltó, que esto, que lo otro, y dentro de lo que hemos nosotros podido evaluar de sus políticas, digo, se vivió una primavera cultural. Y quienes más la vivieron fueron los artistas. Y yo creo que un tema que está un poco olvidado, y que a pesar de que la UNESCO en la década de los 70 ya advertía de cómo tenían que ser considerados
los artistas, los técnicos, quienes hacen posible la cultura, los trabajadores de la cultura, siguen siendo postergados, a pesar de haber vivido la pandemia que puso en evidencia algo que ya se sabía, la precariedad, la informalidad, la negación, la indiferencia, digo. Entonces, creo que es un tema central en este momento, de que quienes trabajan en la cultura son trabajadores, ya sea artista o sea, hasta el propio artista le cuesta concebirse como trabajador y eso también está cambiando, debido a que la pandemia dio un sacudón insoportable. Se acabó, digo, el entretenimiento, el arte, todo lo que significa la actuación de un artista, la presencia de un artista de manera gratis, de manera, bueno, voluntariosa. Bueno, yo te hago esto y no te... No, tenemos que proteger a esos artistas, tenemos que reconocerles derechos. Tenemos una gran agenda de derechos en Uruguay que se lograron durante el periodo frentista. Sin embargo, digo, a los trabajadores se les puso en primer lugar. Fue una de las primeras leyes que se votó en Uruguay, el Estatuto del Artista. Y yo creo que eso es un tema no menor para un futuro de la cultura. Tenemos que tener en cuenta a quienes son hacedores de cultura, que permanentemente emergen. Digo, en este momento Uruguay está viviendo toda una renovación, digamos, de artistas jóvenes. Creo que estamos viviendo algo toda América Latina, digo, pero también el ver que nuestros artistas envejecen y no tenemos con qué, no sé, protegerlos, reconocerles derechos, seguridad social, hoy algo tan en discusión, para mí es un tema que sin falta va a tener que estar, me parece a mí. El reconocimiento a otras culturas, lo poco que se trabaja, me parece a mí, digo, estoy en un grupo Claxo, estoy con muchos países de América Latina y me doy cuenta, ¿no? Digo, las dificultades, siempre mirando un poquito la cultura, pero centralizados en las ciudades. Digo, la centralización es muy costosa para la cultura descentralizarse, pero no por un tema de voluntades y de voluntades políticas solamente, sino por un tema de repartir dinero. La descentralización cuesta mucho dinero, digo, y hay que ir a otros lugares. A Uruguay quizás le resulte más fácil, porque es pequeño, pero un Brasil, un México, una Colombia, una Argentina, digo, son países que cuesta mucho este proceso, pero que si no lo hacemos, digo, seguimos repitiendo y repitiendo en un cambio de época histórica muy desafiante, porque a todo esto se nos viene una sociedad cada vez más empoderada que le exige a la cultura, porque probó ya vivirla, por lo menos en Uruguay es así, gente muy joven que está diciendo, bueno, pero hasta acá fuimos, pero ahora vamos, queremos vivir de la cultura. Y todo el mundo nos mira, mi generación, con pena. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué tiene Susana, que ser y así? en esta reflexión que tú haces, ¿se te ocurre si tú pudiéramos entregar algún proyecto o alguna iniciativa muy concreta en la que Eh, se te ocurriera que se estuviera combatiendo o la precariedad a través del Estatuto del Artista o poner en valor las identidades también como herramienta para el por desarrollo? supuesto, ¿Se te ocurre alguno en especial en el que ustedes hayan participado que tú quieras compartir antes de darle la palabra a Bárbara? como proyecto, Sí. y lo que estamos haciendo ahora con un grupo justamente de Ujú. latinoamericanos que nos estamos juntando, yo me dedico al estudio justamente Ya. de los trabajadores de la cultura. Esto fue una línea que agarró el observatorio, es parte del estudio del Ujú. observatorio. Después pasamos de los consumos culturales, conocimos, pero pasamos a otras cosas. Dijimos, bueno, acá tenemos el estudio duro y puro, están los datos, pero ahora queremos pasar a una metodología más cualitativa. Ujú. Entonces ahí empezamos a evaluar lo que había pasado durante el periodo progresista, ¿tá? Ujú. Y fuimos a la gente de a pie, y nos metimos en diferentes lugares del país, preguntando qué era lo que había quedado, cómo entendía la política. Uf, y ahí te abre la cabeza de una manera que es impresionante, porque muchas veces el Estado quiere algo
se propone algo con la mejor intención, pero no es lo que el ciudadano espera ni quiere. Y ahí tenemos también un desfasaje que en la medida en que haya mayor tecnología, digo, mayores van a ser las desigualdades. Eso es lo que a mí me preocupa, que se viene un mundo muy desafiante, que Y estamos cada vez más transitando hacia desigual. él, y las desigualdades van a ser terribles. Y Ujú. eso en América Latina no es bueno. No, no, no. Más que nada en este momento que estamos atravesando, los gobiernos que estamos atravesando en diferentes América Latina, ¿no? Es brutal el papel de la Brutal. cultura en Ujú. eso, creo, Bárbara, creo. te cedo a ti la palabra un poco retomando, a ver, sobre la no aparición de la cultura dentro de los famosos ODS o cuán eurocentristas resultaron a propósito de las realidades que tenemos en Latinoamérica. Sí, a mí me parece que justamente la nueva aparición nos habla del estado de la situación. Creo que incluso pese a la evidencia, no sé si como tú dices, tenemos toda la evidencia necesaria, pero pasa algo que todavía no, la cultura como tema no es algo que la gente de a pie logre como tener en sus necesidades, visibilizar. Creo que hemos fallado todos quienes trabajamos en cultura de poder hacer más evidente, más palpable, no sé cómo llamarlo, esta necesidad de cultura. O sea, si viera las respuestas que tuvimos cuando empezamos a llamar la atención sobre lo que está pasando con el presupuesto de cultura en Chile, las respuestas de muchas personas, de un ninguneo hacia el trabajo cultural, eh, consígase un trabajo, consígase un Claro, trabajo, me digno. decían. Claro, pensando que era artista, pero yo me preguntaba cómo se sentirán los artistas ante esa respuesta, o sea, como diciendo, ¿qué está hablando? Necesitamos cosas realmente importantes. Entonces, yo creo que hay algo ahí entre la evidencia que tenemos y y lo que la gente vive, que no logramos, algo no se logra, porque cuando a la hora de los presupuestos, a la hora de las estrecheces, a la hora de las prioridades, bueno, esto resulta ser el último vagón de la cola y la gente no conozco a alguien que no esté directamente involucrado en el tema que le parezca tan evidente que se necesita. Uno tiene formas de capturar las necesidades, pero, pero en las personas eso no se reconoce. Eh, por ejemplo, mirábamos el movimiento estudiantil en Chile, que había logrado poner en 3 palabras lo que quería: educación gratuita, pública y de calidad. Nosotros nos preguntábamos en cultura, ¿qué sería eso? ¿Qué sería? A mí no me parece suficiente esto de decir que la cultura es el alma de los pueblos, porque a mí no me dice nada en concreto y creo que a la gente tampoco, porque ¿qué es lo que le pasa a las personas cuando no tienen? O sea, sí, sabemos cada vez más que hay una relación directa entre la situación socioeconómica, la situación educacional y la participación, la frecuencia que tiene, la intensidad de tu participación. Pero pero eso no es evidente y ahí algo está fallando. Nosotros más bien estamos, más que un proyecto concreto, si bien el tema de los trabajadores culturales sí me parece súper importante, como decía Susana, nosotros estuvimos mucho tiempo metidos y estamos, digamos, pero en un proyecto que se llamaba Proyecto Trama, que ponía el foco en el trabajador cultural, porque parte de ese hacer sentir la importancia de este tema es que la gente entienda que es un trabajo, cosa que yo pensaba que ya no era necesario explicar, pero bueno, estamos en eso Sí, todavía,
que además lo que significaba este trabajo, o sea, cuántas personas participan detrás de una película, cuántas personas participan, y lo que significa económicamente, que parece ser siempre lo que nos parece más atractivo de demostrar, ¿no? Pero estamos permanentemente pensando de qué manera podemos colaborar en hacer que eso se evidencie más a través de, no sé, la neurociencia y lo que pasa quizá en cada persona cuando escucha música. Yo creo que por ahí va también el tratar de relevar esto. ¿Será quizás porque al ser algo tan como el aire, uno no se pregunta mucho en su vida cotidiana qué significa tener participación en la cultura o no, pero mi sensación es que todavía falta un recorrido muy largo para lograr que este tema sea un tema que el ciudadano demande como algo valioso para sí mismo y para sus comunidades. Mira, voy Sí. a, como el tiempo nos empieza a premiar y todavía nos quedan dos cosas que ver. A la penúltima que tiene que ver con el cierre de cada una y luego vamos a dar un espacio a las preguntas de las personas a quienes invito a participar luego levantando la mano o mandándolas por el chat si es que no quieren prender los micrófonos. Dentro de lo cortito que hemos hablado hoy día, hay un par de ideas que fui ahí rescatando, hay un montón de coincidencias entre ustedes. Hablamos de contribuir al seguimiento con independencia, de la descomunal desconexión entre la supuesta evidencia que existe del aporte de la cultura y el relato que hay después, tanto a nivel de políticas públicas como mucho más preocupante es lo que han dicho ustedes dos, a nivel de gobierno y luego a nivel de la percepción de la propia ciudadanía acerca de qué es lo que en verdad, en qué consiste esto en el camino hacia componer esa desconexión, cuán importante sería o cuán importante es el trabajar en un contundente estatuto de las personas trabajadoras que los protege, los releva en cuanto a trabajadores, incluyendo a todas las personas que participamos del ciclo cultural, que así como diversas son las disciplinas, diversas son las especializaciones de cada una de las personas y luego ya ir viendo los aportes a través desde dónde solucionarlo, siempre descentralizando las acciones, que eso al final es de larguísimo, bueno, todo lo que hemos hablado es de larguísimo plazo. Entonces, las invito a las dos muy brevemente, en dos minutitos, intentar hacer una conclusión de cierre previo a dar el paso a las preguntas que podamos tener. Susana. A mí me tiene preocupada con los propios colegas cuando me encuentro por Zoom, no es el caso de ustedes, al contrario, me encanta este encuentro porque podemos hablar así, contando un poco para que nos conozcan más que nada el sur, que a veces queda tan separado del Caribe, digo, somos como América Latina separada, estamos tratando de tener redes, de unirnos, porque al fin y al cabo el tema de la cultura, digo, es débil en todos lados. Y a mí me ha preocupado mucho esto, ¿no? De no quedarnos solamente con los números sirven, sin duda que sirven, los números se analizan y se leen, se analizan. Eso nos dio, digamos, determinada seriedad. Nos trajo críticas, pero nos trajo también seriedad. Bueno, señores, opinen lo que opinen. Cuando salió que el folclore era lo más escuchado por los uruguayos, fue un escándalo porque Montevideo tenía que gustarle al rock. Y no, y a Montevideo le gustaba el folclore. Y eso fue, grandes mitos que se caen cuando uno entra a estudiar al campo y todo lo que creíamos que era no es tanto. Algo le da, otras cosas no. Por un lado, la franqueza de decir, bueno, creo que nos tenemos que unir, creo que tenemos que estar más juntos, creo que tenemos que tener líneas de investigación, que tenemos que cruzar realidades, digo, no seguir dividiendo y repartiendo, porque eso debilita, y de repente desde nuestro humilde aporte o no tan humilde, con la bibliografía, con estudios, con libros, con eventos cada tanto en el año,
de diferentes países que lo organicen. Esto que han hecho ustedes, este ejercicio, muy interesante, cortito, puntual, yo creo que esto apoya, porque nos conocemos más, porque trabajamos en conjunto y porque aprendemos de los demás. Digo, porque si no, es lo de siempre, la chacrita, el poder de cada país. Y yo tengo este observatorio, y yo miraba, cuando escuché los anteriores encuentros, yo miraba la cantidad de observatorios que hay, con diferente nombre, pero que si todos empujamos del mismo carro, por otro lado, reivindicar realmente el papel del artista, porque si no, con esto de la inteligencia artificial, que se nos viene, que ya está, corremos un peligro terrible con la cultura. Yo creo que eso Y de la inteligencia artificial vamos a tener que, de todas maneras, armar un bloque aparte. el siguiente ciclo en torno al devenir de la inteligencia artificial y sus efectos sobre el sector cultural, que son, eh, mira, hasta ahora entre desconocidos y desafiantes. Bárbara, Totalmente. ¿alguna reflexión final antes de dar paso a las preguntas del público? Sí, muy de acuerdo con lo que plantea Susana. Acá la unión sin duda hace la fuerza en nuestro sector y estas iniciativas son espectaculares para eso, así como el encuentro que tuvimos en Ecuador. Yo creo que se está dando este fortalecimiento. Ahora, además de la inteligencia artificial, a mí me preocupa algo que veo que está cada vez más presente, que es, y que contrariamente a lo que uno puede pensar, es justamente cuando la cultura parece más importante que nunca, es cuando empieza la censura, ¿no? Ah, Porque la censura a la creación, que es algo que veo que está ahí presente, ¿no? Que está cada vez más en las noticias, pequeños actos de censura por aquí y por allá, en los libros eh, de autores que sacan en Florida, por ejemplo, en las bibliotecas públicas que leí ayer, entre otras muchas cosas. Y claro, ahí uno ve que en ciertos momentos es tan importante la creación que tienes que censurarla. Ahí adquiere una justamente. preocupación política dramática, dramática. Me preocupa esa tendencia global que estamos empezando a ver en varios países donde la creación está en peligro. Hay que poner mucho ojo ahí. Tomamos nota, entonces, mira, lo hemos conversado con Manuel y Fátima, pensando en cuando nos reunimos para plantear conjuntamente qué es lo que queríamos poner de relevancia cuando nos juntamos en Ecuador, cómo estábamos actuando los tres juntos, y entre los temas que aparecieron sin duda estuvo claro, la inteligencia artificial y el tema de los riesgos que tiene la autonomía creativa desde las distintas perspectivas, ya sea desde la censura en su concepción más tradicional, o ya sea desde la instrumentalización política de la cultura. Ahí, Y el mire, trabajo, o sea, y el trabajo, tal cual. además, Tal cual. Y nada mira, menos. Susana, te quiero hacer, mira, la primera pregunta te la voy a hacer a ti porque tiene que ver exactamente con algo que tú estabas mencionando recién. La hace Murilo Wenzel desde Curitiba. ¿Sí? A ver cómo está mi portugués aquí. Dice que como observatorio, si acaso tú ves la creación conjunta de otros observatorios con una base única de indicadores, ¿ves viable que trabajemos desde el espacio iberoamericano con indicadores que fueran comunes? ¿Crees que eso es primero Eso es posible posible, técnicamente y luego útil desde algún punto de vista? eso es posible, totalmente. En Es atención cuestión a las de, diferencias regionales que podamos tener. más allá de las diferencias, digo, eh, creo que hay puntos que se pueden tomar, no de ujú, repente con el detalle que quisiéramos, digo, ujú, pero creo que sí, que eso sería muy bueno. Modesto, realista, nada grandilocuente, que después no se puede llevar a acabo. cabo nunca más en la vida, y esto no nos vemos más. Uno tiene su experiencia, pero por supuesto que sí, poniéndonos de Mm. acuerdo, negociando, reconociendo la realidad de otros países. Digo, acá hay una realidad en el Cono Sur que es Bolsonaro, Milei, ¿está?
y lo que vaya a pasar con Chile, que todo el mundo está cruzando los dedos, y lo que Ay, pase la desgracia. semana que viene con nosotros, que parece muy diferente, pero que hay Pero es una mucho zorro, desgracia. mucho zorro escondido en esta elección uruguaya, al estilo uruguayo, ¿viste? Pero es peligrosísimo lo que se viene. Por lo tanto, digo, yo creo que eso no podemos estar al margen de la política. La Ujú, cultura es política. Las políticas son políticas. Y la ujú. democracia es la democracia. Y me parece que ahí la cultura, los valores, la tolerancia, la diversidad, todo esto que hemos ganado, no perderlo, ¿no? No perderlo porque eso sería realmente, ¿no? Digo, y el mundo, ¿no? Estamos en un momento crucial. Europa no está nada bien, Mira, ese da nada para, bien. ese es otro ciclo de otros observatorios. Bárbara, te voy a pasar a ti la segunda pregunta que hace Murilo, que tiene que ver con cuál es la actuación del observatorio en relación con las actividades folclóricas como expresión cultural regional. Si acaso se le da una valoración específica. ¿Qué puedes decir tú de la experiencia de Chile a propósito de cómo se valoran las actividades culturales como expresión cultural? Mm, complejo, ¿ah? Mira, Ah, en general nosotros usamos las mismas matrices del MEC, del Marco de Estadísticas Culturales, se observa desde ahí, y vemos que el folclore en realidad lo que ha ido pasando en el Estado es que ha ido quedando arrinconado, porque las disciplinas, en nuestro país la institucionalidad está muy marcada por la disciplina artística. Entonces tiene como sus cajitas, aquí está música, aquí está teatro y aquí, mm, así. Y el folclore entonces de pronto quedó perdido entre eso. Entonces es bien difícil cuando algo no tiene como un lugar específico y por eso también los sectores han ido peleando por tener su consejo, su institucionalidad. Yo creo que está siendo arrinconado un poco. También está en cuestión el tema de cómo concebimos conceptualmente el folclore. Eso también depende de que se mire cómo se vaya aprendiendo. Acá, en términos regionales, en términos de lo que pasa en la comunidad, se está instalando el concepto de comunitario, de punto de cultura comunitario, que ha sido una mirada interesante, que ha hecho aparecer a gente que no aparecían para el sector, pero creo que el folclore está más bien siendo arrinconado, ¿ah? Esa es mi impresión como una primera mirada. Voy a leer una última pregunta que yo creo que alcanzamos antes de dar el cierre. La hace Antonio Herrada, que no sé de dónde es Antonio. Si Antonio nos está escuchando, luego nos puedes poner ahí mismo en el chat desde dónde nos estás escuchando. Él dice, los sectores culturales tradicionales durante mucho tiempo han promovido quizá una idea de la cultura muy jerarquizada, donde el artista y el espectador interactúan poco y la participación pública es escasa. Tengo la impresión de que cada vez desde los movimientos sociales, que mencionaba hace un rato Susana, se usan más herramientas culturales, pero no entran en las lógicas de los sectores culturales, que recién hablaba un poco Bárbara de las dinámicas que ocurren a propósito de eso en Chile. ¿Cómo podemos visibilizar estas actuaciones y la relevancia cada vez más de las expresiones de cultura comunitaria? Mira, aquí está Antonio Heredia, dice, es profesor de Flaxo, Cuba, estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias, Antonio, por la precisión. Susana, te doy la palabra por si quieres comentar lo de Antonio muy brevemente. eh, no es precisamente cultura comunitaria como lo estudiamos, porque, digamos, entendemos que eso se produjo y se produce más en Brasil. Brasil Ujú. tiene una experiencia muy rica en todo eso. Ahora se está haciendo, pero más tímidamente en México, este, pero para nosotros es, por ejemplo, al haber empezado yo diciendo Uruguay no tenía movimientos sociales y la cultura fue hacedora de esos movimientos que tienen una charla con el político, que van al parlamento, que el estatuto del artista salió porque las gremiales artísticas, y acá hay un tema que nos hemos olvidado, ¿no? Los sindicatos.
los sindicatos de los artistas que están ahí y que están siempre en acción y que siempre están apoyando tanto a la investigación como a ayudar a que el trabajador se sienta artista. Perdón, al revés, que el artista se sienta trabajador, Trabajador. para facilitarnos Ujú. justamente. De ahí salió la propuesta de, bueno, bárbaro, tenemos el Estatuto del Artista del 2008, ¿cómo lo financiamos? Y la idea salió de los artistas y de estas organizaciones con cooperativas. Mira, ya tengo la Y idea era de otro ciclo de conversatorios, a ver cómo los grupos de presión, a propósito de los artistas mejor organizados, son los que logran los mayores cambios a nivel en Uruguay fue de así, en políticas Uruguay fue públicas. así. En Chile Históricamente también así fue el así. teatro, No, no es muy pero no sé diferente si en puede lugares. responderle, es muy Y es poquito. verdad eso, siempre los de teatro ahí nos solemos llevar la Mm. peor parte. O la mejor o la peor fama, la mejor parte. Mira, las quiero invitar, ya nos quedan 5 minutitos a una reflexión muy cortita final y ya luego yo doy el cierre y doy los avisos pertinentes. Bárbara. Bueno, yo creo que efectivamente, como decía Antonio, también tiene que ver con lo que tienes a mano para mirar. Y es verdad que lo disciplinario es lo que hemos tenido a mano más tradicionalmente y no hay que dejarlo aparte, pero hay que tratar de ir en la búsqueda de nuevos conceptos. Yo simplemente dejo la invitación, que es una invitación que nosotros no tenemos resuelta, pero creo que es la pregunta necesaria de hacerse. ¿Cómo hacemos que este tema que a nosotros nos parece tan importante, que sabemos que es importante, este mismo sentimiento, esta misma sensación sea palpable para la ciudadanía? Y Ujú. que no aparezca como esta actividad que puedes postergar porque en realidad no tiene importancia. Yo creo que ya hemos avanzado suficiente como para poder concretar eso, pero hay algo que falta aquí en la búsqueda del eslabón perdido. Entonces la invitación es al resto de los observatorios también a pensar en conjunto, a que pensemos en conjunto de qué manera podemos hacer más palpable esto para todos nosotros, porque incluso a uno a veces le sale muy difícil explicar para qué todo esto, ¿no? Estás muteada, Perdón, querida ahí Mar. sí, que te decía yo, Susana, unas últimas palabras para el cierre. Y yo creo que sin ser demagoga, estar más cerca de lo que de lo, de la gente, digo, con conocimiento, con investigaciones, quienes enfoquemos y podamos acceder a esa investigación de la opinión de la gente, escuchar a la gente, porque muchas veces se establece una política pública, cultural, desde el escritorio, pero no se conoce el lugar a donde va a ir aplicada. Cuando esa política es aplicada, la persona, digo, lo que ve, el pueblo, lo que ve, es al Estado, pero no tiene idea para qué llegó esa política. Eso es un tema muy fuerte a tener en cuenta para quienes gobiernan y elaboran políticas públicas, digo, con total displicencia, ¿no? Tanto la izquierda como la derecha, estoy hablando de ambos, ¿eh? Digo, y, y tener en cuenta también, digo, ¿qué esperamos de la cultura? ¿Qué queremos de la cultura? Yo me haría preguntas, digo, inclusive como investigadora, ¿no? Digo, si, ¿qué realmente todos nosotros, en qué coincidiríamos todos nosotros si hacemos un evento donde esto se ponga solamente a discusión? ¿Qué pretendemos? Yo creo que las políticas culturales no están viviendo los 80, los 90, el inicio de un siglo. Estamos viviendo un gran cambio histórico. Yo tomaría en cuenta esos cambios históricos y mucho. Más que nada con el peligro que hoy corre, más que nunca, después de haber ganado Trump, la democracia. Entonces, tomaría también ese poder que tiene la cultura de generar valores, saberes, pero que fortalezcan esto que tanto nos costó, tanto nos costó en América Latina por lo menos, ¿no? Bueno, a ver, nadie olvida la Guerra Civil Española, nadie olvida Allende.
nadie lo olvida. Y bueno, y tuvieron cultura, y tuvieron políticas culturales. Entonces, bueno, decir, vamos a pensar el futuro, pero también como investigadoras e investigadores, ¿no? Vamos a reflexionar. Digo, ¿cuál es la metodología? ¿Hay metodología? Digo, yo haría una discusión de ese tipo. Quizás es un poco delirante, pero no me metería a Ujú. dar tanto. Creo que estamos en un proceso así. Justito estamos. Son desafiantes las declaraciones de Susana, nos desafían personalmente además, que eso es lo interesante de lo que tú planteas. Más allá del desafío que tenemos como sociedad, nos desafía a nosotros como personas que trabajamos en cultura, como personas que trabajamos en observatorios. Ya no me acuerdo cuál de las dos fue la que dijo que para no ser observatorios de escritorio, que no nos quedemos aquí en Claro, esto. Por eso, claro. mira, Susana, aproveché de claro. enfocar que ya no dejo en revelando a ninguna compañera o compañero que dejemos de estar aquí y salgamos más a la calle Justamente. o sepamos cómo No este sé, trabajo, estas torres de datos y cómo, ahí está. Llegan, exacto. cómo las logramos Son traducir. maravillosas, ¿eh? Cuidado. Claro, ¿no? Y para hacer eso que decía Bárbara, para hacer este sentimiento que nosotros tenemos tan claro, cómo Eso. volverlo más palpable para las Exacto. ciudadanas y los ciudadanos. Siendo, miren, Ujú. las 7 de la tarde en punto aquí en Qué España, puntualidad. las 6 en Portugal y las 3 de la tarde en Montevideo y en Santiago, Santiago de Chile, como dicen aquí, que yo me niego, para mí es Santiago, y ya está. De Santiago hay muchos. Santiago. Nada, les agradezco especialmente a Susana y a Bárbara por haber aceptado esta invitación que además hicimos hace muchísimos meses. Lo hemos planificado esto con muchísima antelación y de verdad que da gusto que pasen los meses y esto se concrete así como un Ujú. reloj. Agradezco a nuestros compañeros y compañeras de camino, a Fátima y a Manuel, que están ahí desde Portugal y Brasil cada uno, a Rui, que siempre está ahí desde el más allá en los controles técnicos, que es el que además graba estas sesiones, que las invito y los invito a consultar. Como recién comentaba Susana, están disponibles, están en las páginas web de los tres observatorios y hace un ratito en el chat los invité al mío, haciendo ahí campaña de mi propio observatorio en el que trabajo. Es www.uuv.es/observatorio cultural. Ahí está toda la actividad que tenemos y hay una sección especial donde tenemos puesto todos los videos anteriores al que vamos a sumar a este. Los dejo invitados a la próxima sesión, es el tercer lunes de diciembre, el lunes 16 de diciembre, probablemente la va a moderar, no sé si la propia Fátima u otra persona del Observatorio de la Universidad de Brasilia, a la misma hora, usando exactamente el mismo link que usaron hoy día, sin preinscripciones de ningún tipo. Así que nada, muchísimas gracias y aquí cierro las transmisiones para el resto del público y nada. Nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Gracias Gracias a a todos. ustedes. Gracias, muchas Chao, gracias, chao Marcia. Susana, Gracias. chao Chao, 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 Marcia, chao. Marcia. Manuel, Chao, Fátima, Noel. Chao, chao, Bárbara. chao. Nos vamos a encontrar. Chao, sí. Até Chao, chao. dezembro, até Suerte dezembro. por ahí. Chao, Chao, chao a gracias. todos, a todas. Adiós. Tchau, tchau.